Hola, en este video voy a trabajar un poco el concepto de compensación, tanto para impresión 3D como para corte láser. Y es una continuación del último video que subí de los primeros pininos de impresión 3D con Simplify. Bueno, aquí tenemos Simplify, trabajamos en el último video con estas dos piezas, ¿de acuerdo? Ahora me voy a regresar a SolidWorks y vamos a suponer que esta pieza necesitamos que este agujero tenga una medida de 15 milímetros, así como la tiene, pero una vez que salió del proceso de impresión. ¿Okay? Igual que esta medida o esta medida tenga la medida que yo deseo, o sea, de 90 o 30. Bueno, en el proceso de impresión, usualmente las medidas no son uniformes. Los cilindros no son cilíndricos, o sea, quiere decir que si ustedes miden en una cierta orientación, pues va a medir, no sé, 29.8 o 30.2, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un concepto que se llama compensación. ¿Qué quiere decir la compensación? La compensación es la diferencia, o bueno, es el ajuste que se le tiene que dar al CAD para que en el proceso de impresión o la variación del proceso de impresión se absorba. Vaya, por ejemplo, si una vez que nosotros imprimimos esta pieza, ya la tenemos en la mano y medimos el agujero y nos da, por ejemplo, 14.5, quiere decir que salió 0.5 más pequeño. Vaya, vamos a ponerlo esto un poco en gráficos, ¿no? Sabemos que esto debe de dar 15. Entonces, vamos a llevárnoslo a una imagen para que esto quede un poquito más gráfico y simple. Ay, esto no lo quiero, es copiar. Y vámonos a OneNote. Ok, ayer estábamos trabajando en esto. Voy a seguir ahí. Lista, 100%. Entonces, vamos a ver, concepto de compensación. Ok. Esto es tal cual el CAD. Esto es CAD. En el CAD, mi medida nominal o mi medida ideal, ¿ok?, es de 15 milímetros. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero en la realidad, ya cuando lo imprimí, impreso en 3D, voy a volver a poner la misma imagen, pues resulta que este agujero, pues no dio de 15 como esperaba. Dio, imaginemos, 14.8. Hace rato había dicho 14.5. Vamos a dejarlo en 14.8. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el agujero, o sea, en la realidad, o sea, ideal, 15 milímetros, nominal, así se llama, menos 14.8 milímetros, esto es realidad, quiere decir que tenemos, eh, de hecho, esto debería ser más menos, que tenemos, lo voy a poner ahorita como en absoluto, en realidad esto me daría 0.2, ajá, milímetros menor. O sea, salió el agujero obviamente más pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si salió menor, entonces la compensación es que le demos 0.2 milímetros mayor al CAP. Entonces, para compensar, nosotros nos vamos a nuestro CAP. No, en ningún grano no. Ahorita es en este, pieza de impresión. Nos vamos al CAP y le vamos a dar un punto 2
adicional. Entonces, aquí hacemos un croquis. ¿Ok? Entonces, es punto 2. Entonces, aquí lo pueden hacer de muchas maneras. Lo pueden poner como 15.2. ¿Ok? Obviamente va a cortar un poco más. Y cortamos por todo. Por todo. ¿Ok? Bueno, a esta operación, obviamente, es una pieza que posiblemente esté en un ensamble. Y al momento de hacer esta operación, yo pierdo la relación de ensamble porque perdí la superficie que era la original, la de 15. Al momento de que yo le puse este segundo cortar extruir, pues lo hice un poco más grande. Entonces, aquí me conviene en nuestro CAD siempre identificar aquí que es una tolerancia de impresión desde, ¿sí? O más bien no es tolerancia, en este caso no es tolerancia, eso lo vamos a ver. Es una compensación de impresión 3D. ¿Ok? Entonces, cuando mandemos el STL, guardar como STL, la vamos a mandar con la compensación prendida. Entonces nuestro STL tiene la compensación. ¿De acuerdo? Cuando ya lo mandamos a imprimir, ya generamos el STL, pues este lo podemos suprimir. ¿Ok? Bueno, este mismo concepto se aplica para los exteriores o los interiores. ¿Ok? Es como regla general, por lo experiencia en los equipos ITESO, los agujeros suelen llegar o estar cerrados más o menos un punto 2 a un punto 4 de milímetro. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si nosotros queremos hacer un agujero de 15 milímetros, pues hay que mandarlo de 15.2 a 15.4. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí un poquito, siguiendo la línea del proceso, voy a volver a poner la imagen. Oh, bueno, creo que ya la perdí, pero lo tengo aquí. Entonces es copiar. Ah, no, sí, miren, aquí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora en el CAD compensado, perdón, esto estoy explicando casi con peras y manzanas, ¿eh? En el CAD con compensación, este diámetro va a venir de 15.2 milímetros para que después, en la realidad, ¿m? Realidad ya de impresión 3D, el resultado, como sabemos que salen más pequeños, el resultado sea 15 milímetros aprox. ¿Ok? Eso es una manera de controlar, ¿no? Esto mismo, ojo, mismo caso, también se repite este mismo procedimiento para medidas exteriores. Mismo procedimiento. ¿Mm? Nada más habrá que ver para medidas exteriores cómo se comporta. Ahora, tiene otro detalle práctico. ¿Ok? Es importante notar esto. Voy a volver a poner aquí la imagen. ¿Ok? Sabemos que el CAT, otra vez, lo estamos mandando de 15. 15 milímetros. Y sabemos que en la realidad
la realidad, esto no va a salir de 15. Va a salir de 14.8. Impresión 3D. ¿Verdad? Lo mismo, estoy repitiendo lo mismo. De 14.8. Pero, en este caso, me voy a lo práctico. ¿Ok? En lugar de compensar desde un inicio, o sea, como de seguir este procedimiento aquí, de hacer la compensación, yo ubico en la práctica que tenemos una broca de 15 milímetros. Entonces, si nos sale el agujero cerrado, pues no problema. ¿Qué hacemos? Metemos broca y rectificamos a 15 milímetros. ¿Ok? Y problema resuelto. ¿Va? Pero ojo, ¿qué va a pasar si la medida que yo quiero obtener en mi nominal de 15 no existe broca? Entonces, no hay alternativa. Nos tenemos que ir al procedimiento de acá arriba. Si no hay o no tienen herramienta. ¿Ok? Bien. Esto es la compensación en impresión 3D. Y el conocer esto, el conocer su impresora, pues bueno, les permite compensar en el CAD para que su impresora les dé la medida que ustedes quieren. Ahora, también, además de brocas, pues tenemos rimas. Puede ser broca o rima. Creo que en los... Creo que lo encuentras como grammars. ¿Sí? Y vamos a ver imágenes para que vean cuáles. Estas, por ejemplo, son rimas. Uh-huh. A ver, una que se vea isométrico. Esta, mira. Aquí se ve súper bien. ¿Okay? La función de estas rimas no es barrenar, sino rectificar el agujero. Estas son rimas. Entonces, por los apuntes, utilizamos una rima. ¿Okay? Y con esa, pues todavía mejor que con una broca, rectificamos a un diámetro mucho mejor. Y obtenemos un mejor ajuste. ¿Va? ¿Vamos bien? Ok. Voy a poner aquí una pausa. Bueno, continúo. Lamentablemente la computadora se apagó de la nada. Entonces aquí ya hice algunas anotaciones. Voy a repetir la explicación. Nada más medio subrayando. A ver, en un inicio, en un inicio habíamos dicho que la medida del agujero ya impreso en 3D era 14.8, ¿cierto? Pero bueno, aquí la cuestión es que no necesariamente esto va a suceder. ¿Qué significa? Que si nosotros medimos, por ejemplo, en esta dirección, nos va a dar 14.9, o si medimos en esta dirección, por ejemplo, nos va a dar 15, no, 14.5. Entonces, aquí eh, tenemos que decidir, bueno, ¿con qué medida compensamos? ¿Con cuál? ¿Con cuál de estas tres vamos a compensar? Entonces, de entrada, el spoiler es, no vamos a usar promedios. ¿Ok? Entonces, tenemos que elegir cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, ¿cuáles? Podemos elegir o la más, el cierre mayor, o sea, el 14.5, o podemos elegir
el 14.9, que es la más pequeña. Si elegimos el 14.5, pues entonces la compensación es de 0.5. Si compensamos de esa manera, la medida más pequeña va a salir de 15, la de 14.9 va a salir de 15.4 y la de 14.8 va a salir en 15.3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que elegimos la compensación más grande, que bueno, la medida más pequeña o el cierre más pequeño va a tener mi medida nominal y de ahí para arriba, ¿no? O la otra es, elegimos la menor, que en este caso es, o sea, la compensación menor es 14.9, nos daría una compensación de 0.1, que es la que tenemos aquí, ¿ok? Y entonces en ese caso, pues la dirección vertical nos va a dar 15, en la dirección inclinada nos va a dar 14.6 y en la horizontal nos va a dar 14.9. Obviamente va a estar más cerrado. Entonces, aquí la cuestión es qué aplicación tenemos, qué vamos a utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos que algo deslizara libremente, pues al menos debemos garantizar 15. Entonces tenemos que irnos por esta opción. Si digamos que queremos un ajuste de interferencia o necesitamos medio rectificar o meter un rodamiento, etcétera, etcétera, a lo mejor el que me conviene es la más pequeña para que salga lo más cerrado posible. Obviamente, en este rango de 0.5, tal vez, por ejemplo, si queremos meter un rodamiento de 15 milímetros, pues en esta dirección de 14 podemos tener problemas. Pero si es una zona muy pequeña, digamos que digamos nomás un chipotito, pues entonces con pequeños golpecitos el rodamiento va a tumbar el plástico y va a poder entrar a presión, ¿no? Entonces aquí un aprendizaje es, no promedios, ojo, acuérdense de esto. Y la otra es visualicen qué aplicación van a querer. Si algo que deslice, algo que pase suave, algo que sea un barreno pasado, etcétera, o quieren que algo entre interferencia. Entonces, dependiendo de cuál de los dos caminos, nosotros vamos a elegir qué compensación. O incluso, vale, pueden agarrar una intermedia. Entonces, en unas zonas va a estar por debajo de 15 y en otras zonas va a estar arriba de 15, ¿no? Esa es la indefinida. Que bueno, también puede tener su aplicación, pero vaya, estoy explicando ahorita los extremos. Después expliqué un poco qué pasaría con un engrane. Ya imprimiendo un engrane, pues bueno, el engrane se va a imprimir tentativamente en esta dirección. Esta es digamos, la superficie de impresión. Y lo que dibujé aquí como líneas, ahorita lo estoy poniendo como verdes, pues son las capas de la impresión, ¿no? Luego hice un zoom. Y aquí tendríamos, pues bueno, las capas de impresión. Entonces, haciendo ya un zoom como en esta zona, particularmente, digamos, en los bordes, impresión 3D, vaya, por ejemplo, si tenemos un plano, una superficie, la impresión 3D usualmente no hace esto. Puede hacer esto o puede salir un poco. Digamos, esto es los niveles que tiene la impresora 3D. Entonces, obviamente esta zona hay falta de material. Aquí lo voy a poner como verde, por ejemplo. La falta de material, esto de aquí es falta de material, esto es falta de material, esto es falta de material, falta de material. Pero estos rojos de aquí es material sobrante. Entonces, obviamente nosotros queremos que esté, digamos, todo aquí, ¿no? Entonces, el problema va a ser, por ejemplo, en engranes que hacen contacto y que la geometría depende, nos interesa eliminar estos chipotitos. Entonces, aquí la compensación es más bien por acabado superficial. ¿Okay? Entonces, en dado caso, ahí repetimos el procedimiento. Tenemos nuestro engrane, ¿okay? Sabemos que aquí va a haber una rugosidad por el acabado superficial
Y entonces podemos mandarlos a imprimir un poquito más pequeños por default, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En la superficie hacemos un croquis, convertir entidades, seleccionamos toda la cara, convertir entidades. Ahí está. Tarda un poco, pero ahí convirtió entidades. Y ahora lo que hacemos es un offset. Voy a hacer un offset, digamos, que me dé que sea un punto 1 más pequeño o digamos un punto 5 más pequeño. Entonces quiere decir que yo lo debo de mandar, si lo hago con punto 1, un offset de punto 0,5. ¿Okay? ¿De quién? Pues de todo esto. Nomás hay que fijarse si es hacia adentro o hacia afuera. Entonces fíjense, ahorita es hacia afuera, punto 0,5, le doy invertir dirección y ahora me lo puso hacia adentro. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a cortar para explicar este proceso y por qué lo partí a la mitad, ¿no? Voy a copiar y voy a hacer una pausa porque no quiero que se vuelva a trabar la computadora. Ok, ya seguimos. Entonces, aquí fíjense, esta compensación por acabado superficial, yo hice la compensación de 0,1 milímetros, ¿ok? Pero en el offset yo le di 0,05. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 0,05 y acá tenemos 0,05. Entonces, entre los dos, pues me da 0,1, que era lo que quería. ¿Sale? Y entonces, mismo procedimiento, ya tenemos el contorno que era el original, un contorno menos, y pues le damos una rasuradita, cortar. ¿Sí? Le damos a esta superficie. Quitarlo un poco. Y esta hay que identificarla siempre como compensación de impresión 3D. ¿Okay? Esto va a garantizar que su engrane deslice más fácil. Ahora, si lo que están haciendo es un engrane interior en donde los agujeros salen más cerrados, pues con mayor razón tenemos que hacerlo. O sea, vaya, ¿qué les estoy diciendo ahorita? Hace rato mencioné que los agujeros salían más cerrados. Entonces, eso no excluye, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una corona. En el caso de los engranes planetarios, aquí está planetarios, voy a abrir una corona nada más para que se vea. Entonces, si nosotros tenemos una corona, pues esto, corona, representa un agujero. Entonces, de seguro va a salir más cerrado. Entonces, en el caso de la corona, pues, ¿qué creen? También tenemos que hacer eso. Y tal vez con mayor valor del que respecto del que hicimos hace rato. Voy a hacer un mayor zoom mejor. Sí, voy a hacer un mayor zoom. En el caso de la corona, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Cortar, pegar, vamos acá. Entonces, en el caso de la corona, pues ya sabemos que esto es la realidad en nominal, pero cuando tengamos impresión 3D, en impresión 3D, sabemos que este va a salir más cerrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujara aquí, este sería el contorno. Me estoy yendo un poco chueco, pero espero que se entienda. Este contorno azul sería tentativamente el nominal. Entonces, necesito eliminar esto que se sale o este material
que sale de más. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en la corona, ¿qué tendríamos que hacer? En la corona tendríamos que hacer algo similar. Hacemos un croquis sobre la corona y luego le damos convertir entidades. ¿Sí? Y aquí es, miren, bucle interno. Creo que si yo selecciono, me lo va a seleccionar todo. Si agarro bucle interno, tarda porque son muchas líneas en hacer la conversión. Tarda un rato, tengan paciencia. Ahí está. Y repetimos lo que hicimos hace rato. O sea, si se fijan, pues son muchas relaciones, por eso tardó mucho. Hacemos una compensación de punto 1, no, punto 0,5, o tal vez aquí, como los agujeros suelen estar cerrados en impresión 3D como un punto 2, aquí sí tenemos que hacer un punto 1. ¿Ok? Punto 1, seleccionamos todo, va a tardar un rato porque son muchos elementos. Nos acercamos y vemos para dónde está. En este caso sí tiene que ser para esta dirección, para que el diente sea un poco más grande, para que cuando lo imprima en 3D quede del tamaño que nosotros deseamos. Entonces aquí estamos otra vez haciendo un procedimiento similar para la corona, para el caso de ustedes que quieren hacer engranes planetarios impresos en 3D. Entonces aquí cortamos. Tarda un poquito porque de verdad sí está pesado, ¿no? Ahí está. Estamos cortando. Hay que tenerle paciencia y ya quedó. Entonces, noten que los engranes, que los dientes están un poquito más pequeños. Esta es una corona, pues es del este año. Noten que la tolerancia me hace un poco más. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que marcar, ¿de acuerdo? Para que no se confunda con lo que define. Entonces, esta sí ya genera una LSTL y la mandamos a imprimir. Generamos el STL y después la suprimimos. Y ya quedó. Aquí no pasó nada. ¿Okay? Voy a poner una pausa. Bueno, ya el último concepto que quiero enseñarles en este video es también cómo preparar los objetos para cortar en láser. ¿Sí? Ya me estoy adelantando en el tema. Y para ello voy a utilizar el engrane recto. ¿Okay? Bueno, este engrane recto, digamos que lo queremos cortar en láser. ¿Okay? Obviamente, este espesor va a ser del material que tengamos, ¿no? Les comenté que por el momento tenemos acrílico de 6 milímetros y tenemos acrílico de 3 milímetros. Entonces, ¿cómo podemos cortar esto en láser? Vamos a generar un plano. ¿Okay? Entonces, de este engrane, yo voy a crear dibujo desde esta pieza. ¿Okay? Entonces, yo ahorita voy a ponerle tamaño de la hoja personalizada. Por lo regular les aparece un marco, de tamaño de la hoja personalizada. Voy aquí y voy a poner la vista frontal. ¿Ok? Solo la vista frontal. Y tengo que tener cuidado que cuando ponga la escala, voy a ir, fíjense, aquí puso el engrane y lo puso con una escala que no sé cuál es. Entonces, me voy, botón derecho, propiedades, y me fijo que la escala sea 1:1. Aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Que este engrane, aquí en el tamaño de papel ya, que es un tamaño carta, un tamaño ya real de papel físico, pues bueno, este engrane ya va a estar del tamaño que realmente es. ¿De acuerdo? Podemos quitar el centro porque si no se nos va a marcar. Entonces, ya tenemos este, este engrane y ahora lo que tenemos que hacer es archivo, guardar como y nos vamos a
DXF. Engrane recto universal. Y opciones. Vean estas opciones. Estas son las que me sirven. Yo utilizo R 2002. Solo AutoCAD estándar. Exportar todas las splines como polilíneas. ¿Okay? Esto déjenlo. Aquí es activar salida de datos. Esto les dice que siempre se escala 1 a 1, pero no les dejo esta tarea que es automática. Esta lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que saber siempre a qué escala están haciendo. ¿Okay? Entonces le damos a aceptar y le damos engrane recto. ¿Okay? Bueno, tentativamente ya con este archivo, en este caso ahorita está en mis descargas, este archivo de XF, no sé en dónde lo guardé, lo guardé en otro lado, ¿no? Guardar como, a ver, de XF se va a quedar en un lugar donde, quién sabe, lo voy a poner en descargas, sí, descargas, y engrane recto universal 3 DXF, guardar, y pues bueno, este archivo de XF es el que yo voy a meter al programa de corte láser, pero eso lo vamos a ver en otro video y en otra clase. ¿Okay? Ahora, lo que quiero ver es que ahora el corte láser también se va a aplicar la compensación, ¿no? Entonces, para ello, pues voy a hacer un zoom, perdón, ahorita voy a hacer un zoom de este engrane, ya del dibujo. Este es lo que yo genero en el DXF y me lo voy a llevar a mis anotaciones para poder escribir sobre él, ¿no? Y en particular voy a llevarme solamente una zona, esta zona, ¿ok? Copiar y vámonos a los apuntes. Okay, bueno. Caray, ¿por qué no se copió? Copiar, a lo mejor me faltó eso. Apuntes, este no lo quiero, volver, aquí está. Okay, bueno, entonces el corte láser, eso es un proceso tal cual de manufactura. Entonces el corte láser también tiene un espesor, o sea, el láser no tiene espesor cero. Entonces aquí voy a quitar esto, dibujar, voy a hacer, digamos, el láser. Esto es el láser. Esto es el corte que genera el láser. Por lo general, un buen valor para empezar, curiosamente, es aproximadamente 0.2 milímetros. ¿Y por dónde va a caminar el láser? Pues el láser va a caminar por el contorno que tenemos aquí. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando yo corte el láser? Corte con el láser el contorno del engrane nominal. Bueno, aquí todavía voy a hacer un zoom todavía mayor. Y para que se vea el diente, esto va a estar mejor que la imagen que saqué hace rato. Nuevo y me llevo esta imagen, que es del DXF, ¿no? Entonces, voy ahora a los apuntes y esta imagen, creo que no la quiero. Lo voy a borrar y también voy a borrar esto. Voy a poner esto. Entonces, quedamos que el láser tiene punto 2. ¿Y por dónde va a caminar el láser? Pues el láser va a caminar por el contorno que yo mandé en el DXF, o sea, por este contorno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el láser va a ir cortando y va a ir recorriendo el contorno que yo le mandé. Y pues este láser tiene un espesor. ¿Qué quiere decir? Ya lo están pensando. Pues bueno, ¿qué quiere decir? Que el láser me va a dejar una pieza o un diente más pequeño de lo que estaba esperando. Entonces, el láser, por lo regular, corta más. Entonces, todo este material que voy a colorear en verde, se está llevando de más, ¿verdad? Así que todo este material que está aportando el láser por seguir el contorno nominal, lo estoy perdiendo. Entonces, ¿qué deben de hacer? Bueno, yo creo que ya muchos lo concluyeron, ¿no? Aquí tenemos compensación en impresión 3D, que lo hice, en este caso, a más. Entonces, aquí pasa lo mismo. En este caso, la compensación de 3D o el concepto se aplica lo mismo. Si nosotros mandamos a imprimir
Nada más que aquí lo que hice fue que corté. Si se fijan, corté con la compensación de impresión 3D. Yo lo hice más pequeño porque el barrido, o sea, el acabado superficial del láser, digo, perdón, de la impresión 3D, me suele crecer un poco las cosas, ¿no? Pero en este caso, en el láser, más bien necesito crecerlo un poco para que cuando el láser corte quede de la medida que yo quiero, ¿no? Entonces aquí repetimos el proceso, ¿ok? Convertir entidades, esto no es un loop interno, acuérdense que se tarda un poco por el número de dientes y generamos el contorno nominal, ¿de acuerdo? Y ahora lo que necesitamos hacer es una equidistancia de todo esto hacia afuera, o es hacia afuera, le vamos a poner material, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es extruir, pero el material es en otro sentido y hasta superficie. Entonces aquí lo hice más grande. Noten que antes era más pequeño, ahora es más grande, ¿ok? Y eso, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar compensación láser, ¿ok? Cuando me lleve esto a la manufactura, ahora, con esta compensación láser es con la cual yo genero el DXF. Entonces, si hacemos el análisis que hicimos hace rato, creo que no lo voy a creo que no me dejo sobreponerlo, pero bueno, este, lo voy a copiar, de todas maneras me lo voy a llevar para explicarlo un poco mejor. Entonces, aquí sabemos, comparando estas dos, que identifiquemos líneas. Esta línea, en el primer caso, era la línea nominal, pero ahora esta línea, la que tenemos aquí, o sea, todo este contorno, es el compensado con láser. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue el corte en láser, que tentativamente es de punto 2, ahora, ¿cómo saben si es punto 2? Bueno, esto es experimental. Hay que hacer un corte en láser con una potencia y con una velocidad y ver con esta potencia y con esta velocidad qué tanto corta de más, ¿ok? Qué tanto corta, si es esto, o es más, o es menos. Esto es experimental. Entonces, ya que lo encontramos experimental, esto hacemos el corte. Entonces, ahora estamos cortando por el contorno compensado. ¿Esto qué va a resultar? Bueno, esto va a resultar que el contorno que me quede aquí por dentro, me estoy yendo súper chueco, obvio, espero que entiendan, el contorno que queda por dentro, este contorno, pues tentativamente también va a ser el nominal. Entonces, después del corte, el contorno que tenemos, pues es el nominal, o es el dicho correcto. ¿Ok? Bueno, aquí voy a terminar el video. Quiero que este video lo vean, lo estudien muy bien, sobre todo previo a la práctica que vamos a hacer de corte láser y de impresión 3D. Nos vemos pronto.